Muy buen día, mi nombre es David Montoya. A partir de la siguiente diapositiva vamos a exponer acerca de los modelos atómicos. Las primeras ideas acerca del átomo. Entonces los filósofos antiguos se preguntaban como que hasta qué punto se podían dividir las partículas, o sea, la materia como tal, hasta qué punto. Según Aristóteles y Platón, se podía dividir infinitamente, lo cual sabemos que es falso. Pero Demócrito afirmaba que la materia se compone de pequeñas partículas indivisibles. A estas partículas les denominó átomos. Y ya luego de esto, pues 2000 años después, Dalton lo confirmó. La teoría atómica de Dalton. Entonces, la teoría atómica de Dalton puede resumirse en los siguientes puntos. Vamos a resumirlos en 5 puntos. El primero es que la materia está compuesta por partículas divisibles, las cuales son extremadamente pequeñas y pues las denominaron átomos, ¿verdad? 2, las cuales, según Dalton, habían diferentes clases de átomos, las cuales eran clasificados según su tamaño, las propiedades y las características. Y la tercera es que cada clase de átomos corresponde a un elemento distinto. Entonces, que todos los átomos de un elemento dado son idénticos. El 4, que los compuestos químicos puros están constituidos por átomos de distintos elementos combinados entre sí mediante relaciones distintas. Y las reacciones químicas consisten en la combinación de pequeños átomos y la reordenación de los átomos, y los átomos permanecen en cualquier transformación intactos. Demócrito, como ya sabemos, afirmaba que la materia se componía de pequeñas partículas indivisibles, como aquí podemos ver un átomo. Dalton en 1808, según su teoría atómica, igual. Eh, Hechos importantes que pasaron es que George Stein en 1874 estudió, digamos, que las investigaciones de Faraday y de Thomson, y según él, las unidades de carga eléctrica estaban asociadas a los átomos. Entonces, en 1891 propuso que estas cargas eléctricas que estaban asociadas a los átomos se llamaran electrones. Y ya en el 1850 los científicos habían comenzado como a acumular datos, ¿verdad? Como ya a tener cierto conocimiento, y lo que hacían era que eh, sugerían que el átomo se componía por piezas que todavía más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Ya, según, o sea, en 1850, según ciertos datos, lo que decían era que el átomo estaba compuesto por pequeñas partículas llamadas subatómicas. Ahora, en Millikan lo que hizo fue calcular la masa del electrón a través de un estudio. Son hechos importantes que digamos que han pasado durante la historia, que más allá de poner acerca de las teorías atómicas, también debemos entender ciertos sucesos que han pasado, ¿verdad? Entonces, 4, vamos a tener en cuenta el modelo atómico de Thomson. Entonces acá podemos ver, según él, era el modelo del pudín de ciruela. Como podemos ver, según el pudín era como el átomo, y dentro del pudín estaban las ciruelas, las cuales vamos a llamar electrones, las cuales son elementos cargados de carga negativa. Ya luego, otro dato importante que pasó en la historia fue la radioactividad, en donde en el físico alemán que se ganó un primer Nobel descubrió los rayos X. El Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X en 1805, y ya como sabemos, pues esto revolucionó la vida de todos, porque son rayos que aún hoy en día utilizamos. Entonces el científico descubrió que el tubo emite haz de rayos de naturaleza indefinida, por eso los llamó rayos X, que poseen la capacidad de penetrar muchas sustancias, y sus imágenes pueden ser proyectadas en pantallas luminiscentes, ¿verdad? Pues como hoy ya conocemos las radiografías. Entonces, enseguida descubrió que los rayos X no son más que ondas electromagnéticas de una baja longitud de onda, y ocupa un lugar en su espectro electromagnético. Los rayos X producen radiaciones muy penetrantes, capaces de velar placas fotográficas cubiertas y producir fluorescencia en algunos materiales. Como sabemos, pues los rayos X son capaces de penetrar, digamos, con nuestro cuerpo, mirar dentro de él, y además de eso, pues ser proyectadas en una lámina, como conocemos, que es un poco azul. Ahora, Ernest Rutherford reveló que estas sustancias emitían 3 tipos de radiación. Entonces ya, o sea, ya sabemos acerca de la radiactividad, y que estos emitían pues ciertos tipos de rayos, ¿verdad? De radiación. Ya Ernest Rutherford lo que hizo fue como que clasificar esa radiación en alfa, mega, mega y sí, el alfa, el beta y el omega.
Entonces ya acá lo que realizó esto fue a través de un estudio en donde en un bloque de plomo una sustancia radioactiva lo que hacía era como traspasar una placa y las placas con carga negativa y las placas con carga positiva. Entonces se generan los rayos beta, alfa y omega. Y ahora vamos a tener en cuenta el modelo atómico de Rutherford. Vamos a tener en cuenta que el modelo atómico, digamos que pues fue a través de 1906. Entonces Jaeger, a sugerencia de Rutherford, empezó inmediato a estudiar la dispersión de rayos alfa por hojas delgadas de oro. O sea, recordemos que digamos que la teoría atómica, el modelo atómico de, de Rutherford nace a partir de que pues como los rayos pasan a través de una placa y pues se genera una variación en su movimiento. Entonces, una muestra de radio se ponía en un contenedor con unos pequeños orificios por el que escapaba un haz delgado de rayos alfa que se hacía incidir sobre una placa de sulfato de zinc, la cual tiene la propiedad de emitir la luz, es alcanzada por un rayo alfa. Al poner esta caja delgada de oro, pues lo que podían era ver como las desviaciones que se inducían en los átomos de oro. Acá podemos ver como tal el estudio. Entonces, la fuente de las partículas, el haz de las partículas, como las partículas rayadas, y pues se pueden ver las partículas diversas. Además, la mayor parte de las partículas no se desvían, o sea, muchas no se desvían, pero muchas otras lo que hacen es como desviarse a su punto de origen. Rutherford postuló que la mayor parte de la masa del átomo y toda su carga positiva residían en una región extremadamente pequeña y densa que llamó núcleo. Definamos eso. Rutherford fue quien descubrió o que clasificó como el centro de un átomo como el núcleo en donde, según él, se residían o estaban las cargas positivas. Entonces acá podemos ver partículas. Bueno, acá podemos ver el núcleo y las partículas. En 1911, Rutherford introduce el modelo planetario. Considera que el átomo se divide en, como podemos ver, el modelo planetario, en el centro del núcleo y en los exteriores los electrones girando alrededor del núcleo. Entonces, un núcleo sin talco tiene protones y neutrones. Recordemos que los protones son elementos cargados de carga positiva y los neutrones no tienen carga, digamos, y por tanto allí se concentra toda la carga positiva y casi toda la masa del átomo, es decir, que casi toda la masa del átomo se encuentra en el núcleo, y una corteza formada por electrones que giran alrededor del núcleo formada en orbitas circulares, como podemos ver en la imagen cómo se mueven. Entonces, lo verde sabemos que son los electrones y lo rojo son neutrones y protones. Rutherford sospechaba en 1920 que había existido una partícula de masa comparable a la del protón, una partícula de masa comparable a la del protón. Entonces, según él, esta partícula podía originarse en el átomo de hidrógeno en el que el electrón había caído al núcleo, neutralizándolo eléctricamente. Entonces ya James Caddick es un físico inglés y lo que hizo fue dirigir un chorro de partículas alfa sobre un blanco de berilio. Entonces, bueno, acá digamos que son pequeñas cosas que han pasado, pero que son de bastante importancia porque nos hacen entender como sucesos importantes que han avanzado. Entonces, se produjo una radiación muy penetrante sin carga, que Charles identificó como un rayo de partículas neutras con una masa casi igual a la del protón y sin carga. O sea, que lo que sospechaba Rutherford era real. Entonces, a estas partículas fundamentales se llamó neutrones. Ya entonces luego sigue el modelo atómico de Rutherford. Los electrones no pueden estar inmóviles porque sabemos que se mueven. Entonces los electrones deben estar en movimiento, que alrededor del núcleo, en órbitas dinámicas estables parecidas a las que forman los planetas alrededor del Sol. Ya Rutherford lo que nos aseguraba era que los electrones no pueden estar en un solo puesto, como lo decían en la anterior teoría sobre la del pudín y las ciruelas, sino que los electrones tenían que estar girando en órbitas dinámicas estables y que pues que giraban como los planetas alrededor del Sol. Entonces acá podemos ver que el protón, que están los neutrones y los de carga positiva, y el electrón girando alrededor. Ya luego sigue Dalton, Thomson y Rutherford. Estas digamos que fueron las tres más importantes teorías atómicas que se expusieron. Entonces, Dalton expuso como tal el átomo,
ya Thomson nos hablaba sobre el pudín y las ciruelas y sobre que estaba cargado, el pudín como tal estaba cargado con una carga positiva y tenía dispersas cargas positivas. Y ya Rutherford nos habla acerca de que los electrones giran alrededor del núcleo, el cual está cargado por los neutrones y los protones, y el electrón pues eso es el que está cargado de carga negativa, que gira alrededor de órbitas dinámicas. Ahora vamos a tener por último en cuenta el modelo atómico de Bohr. Niels Bohr fue un físico danés y lo que hizo fue el primer modelo de un átomo basado en la cuantización de la energía. Entonces, supera el modelo atómico de Rutherford, suponiendo que simplemente que la física clásica estaba equivocada, o sea, como que digo que estaban mal las teorías antiguas, digamos. Entonces, el modelo atómico de Bohr explica que la estructura del átomo del hidrógeno y su espectro discontinuo. Entonces, un espectro es un componente de radiación de emisión de fuentes de luz. Y entonces, acá es donde vemos que el espectro continuo contiene todas las longitudes de onda y un espectro en líneas contiene las radiación de longitudes en ondas específicas y características. Digamos que esto ya es un poco complejo, pero vamos a tener en cuenta los 4 modelos atómicos de Dalton, Thomson y Rutherford. Ya Bohr, digamos que lo que hizo fue, de cierta forma, pues ya dar más especificaciones acerca de qué eran los modelos atómicos, pero digamos que alrededor de la historia los más importantes modelos atómicos como tal fueron los de Dalton, que pues nos dieron como las pautas principales e iniciales. Ya luego sigue Thomson y por último Rutherford, además de Bohr. Pero como vemos alrededor de la historia, lo que hemos hecho es avanzar, y lo que hemos hecho es conocer como diferentes cosas que han pasado alrededor de la historia y las cuales son de bastante importancia y que nos hablan como que mucho de lo que hoy somos, porque no sé, el hecho de que los filósofos griegos se hayan preguntado como que hasta qué punto era divisible el cuerpo humano o la materia es un hecho importante que a simple vista que hoy puede parecer muy sencillo, como bueno, la materia puede llegar a ser átomos ya, pero que en su momento fue realmente complejo definirlo y que tuvieron que hacer varios estudios para a partir de ello como que poder clasificarlo y saber que un átomo es una partícula y es la cantidad mínima de la materia. En fin, muchísimas gracias, espero que pues hayan explicado, que las diapositivas hayan sido claras, que yo me haya dado a entender, y ya, profe, que tenga una feliz tarde.